Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Empezamos este miércoles para tratar el tema seguridad, obviamente un tema que inició la semana muy fuerte. Recordemos que este fin de semana fue el fin de semana más trágico desde hace 3-4 años que no se producían tanta cantidad de muertos. Solo entre viernes y domingo hubo 48 muertos y el día domingo hubo 29 muertos, lo que representa una cifra récord. ¿Qué está pasando? Es lo que todos nos estamos preguntando. Pero además, paralelamente a eso, la candidatura de Norman Quijano estableció un equipo asesor en materia de seguridad, con quienes conversaremos esta noche sobre, obviamente, el tema seguridad. Los presento inmediatamente. Francisco Beltrán Galindo, buenas noches. Gran gusto, Nacho, un placer. Qué bueno que estés acá. Y también Facundo Guardado, buenas noches, miembro de este equipo. Buenas noches, chico. Buenas noches, Facundo, gran gusto. Y obviamente voy a partir con eso. Quiero preguntarle a ambos que han tenido alguna experiencia en materia de seguridad, ¿a qué creen ustedes que obedece? Antes de entrar a la materia, digamos, ¿cierto? ¿Qué va a ser el trabajo que van a brindarle al candidato presidencial o a un posible gobierno del Partido Arena? Preguntarles por qué esta alza. El director de Medicina Legal señalaba que era un alza que se producía siempre ante las elecciones con el fin, las pandillas, de presionar a los candidatos presidenciales, aunque también, dicho sea de paso, también dijo que desde julio del año pasado había un incremento, una tendencia al alza. ¿Quiere empezar, Facundo? Este gobierno depositó toda la política de seguridad pública en una tregua gris, oscura. Y estos asesinatos es el lenguaje que utilizan los grupos criminales para tener una influencia política en este gobierno. Eso no cabe ninguna duda. Este gobierno habló de inversión en prevención, pero abandonó toda la inversión que se hizo por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Toda esa infraestructura social está abandonada en todos los municipios del área metropolitana. O sea, invirtió cero en prevención. Y está claro que una de las políticas más importantes para futuro es invertir en los barrios pobres para mejorar la infraestructura social, la vivienda y generar oportunidades de empleo, de educación para toda la población. Eso no se hizo y eso es una de las cosas prioritarias que hemos discutido en el equipo que estamos asesorando a Norman Quijano. O sea, este equipo, Nacho, el grupo que está asesorando a Norman en temas de seguridad, somos todos personas con una trayectoria conocida a lo largo y ancho del país. Y creo que es un grupo que reúne las suficientes capacidades, energía y sensatez para saber que hay que aplicar la ley debidamente y generar las oportunidades que la gente se merece. Ok, pero me dijiste, y vamos a entrar luego a lo que es el equipo este grupo asesor, tú dijiste no se ha hecho trabajo, no se ha invertido en prevención, no se hizo nada lo que se dijo, dices tú, ¿ya? Pero eso es la causa por la cual estamos en una tendencia al alza de los homicidios. No, lo dije al inicio, la tendencia seguramente obedece al hecho de que este gobierno dejó toda la política de seguridad pública, la depositó en la tregua. Una tregua de la que ahora dice el candidato del FMLN de que no se hacen cargo. Pero ahí tienen el resultado que hemos tenido este fin de semana. Es la consecuencia de esa política que implementó este gobierno y que seguramente será la que van a seguir implementando. Ok, quería partir con esto un poco para tener una idea de qué puede estar pasando en este momento. No sé tu opinión en relación a esto mismo. Bueno, digamos que agregado a lo que dice Facundo, como la tregua fue una tregua bastante poco transparente, la ciudadanía no entendía a qué se refería. El director de Medicina Legal ha insistido mucho que habría que meditar si las cifras de disminución de los homicidios que vimos en un momento
son cifras reales o respondían más bien a una especie de esconder de las pandillas muchos de los conflictos que todavía mantenían. Este que se ha venido descubriendo cementerios clandestinos de 50 cadáveres, de 24 cadáveres y todo ese tipo de cosas, nos hace pensar realmente si la reducción fue correcta. Cuando decían que había bajado de 17, había bajado a 5 o 6. Cuando realmente, cuando ya uno va sumando los desaparecidos, se percata que la disminución no fue tan radical. Lo cual, al fondo, lo que nos lleva es que la resolución de los conflictos dentro de las pandillas nunca se sucedió, es decir, nunca llegaron a un acuerdo de paz, por llamarlo de una manera, entre ellos lo suficientemente sólido para que dejaran de matarse y dejaran de pelear los territorios. Entonces lo que estamos viendo ahora, un análisis es bastante temprano para poder decirlo, porque no hay mucha data, pero sí sabemos que al final el accionar de las pandillas en los territorios sigue siendo un accionar violento. Y muchos de los conflictos entre ellos, probablemente lo que se ha hecho es diferirlos a un momento en donde la acumulación de conflictos estalla en esta magnitud. Desconozco si hay, además, lo que tú decías, un elemento electoral en donde lo que se está mandando un mensaje a los distintos candidatos, como quien dice, miren muchachos, si quieren que la cosa funcione, van a tener que negociar con nosotros. Puede ser. Ahora, como digo, es bastante temprano para saber realmente cuál es la causa, porque eso fue recién el fin de semana pasado y no sé. ¿Qué hay que tener en cuenta para iniciar o elaborar una política o dar un asesoramiento a un candidato presidencial para un próximo gobierno en materia de seguridad? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Yo no se estaba pensando si a lo mejor estamos partiendo de cero en todo esto, o estamos peor que antes, pero ¿qué hay que tomar en cuenta así como puntos fundamentales para poder establecer un análisis y ese análisis que lleve, digamos, cierto, a una nueva política de seguridad o a nuevas estrategias de seguridad? En primer lugar, Nacho, hay que tomarse en serio las cosas. Este gobierno nunca se tomó en serio la seguridad pública. Este gobierno llenó de discurso los medios, pero no hizo nada para profesionalizar la PNC. Mira, las delegaciones de la PNC están en el abandono absoluto. Los ascensos en la PNC, los ascensos los bloquearon. La PNC no tiene salarios adecuados, no tiene prestaciones adecuadas. Se gastaron el dinero en otras cosas. Esto hay que tomárselo en serio y comenzar por tener una institución encargada de velar por la seguridad pública lo suficientemente motivada, con las prestaciones, equipada. Yo estuve en la tarde en Panchimalco. Ahí están 2 unidades de las patrullas tiradas desde hace meses. Y esa imagen la puede ver a lo largo y ancho del país. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué abandonaron a la PNC? ¿Por qué depositaron? ¿Tú crees que ha abandonado? El discurso del presidente es otro, el discurso del presidente que ha equipado a la PNC, que le ha capacitado a la PNC, que nunca antes había tenido, que se ha aumentado el número de agentes significativamente. Sí, habría eso es la rendición de cuentas del presidente. Habría que ir a preguntarle a cada agente policial. Mira, duermen en el suelo, casi a la intemperie. En muchos lugares ni siquiera colchonetas, mucho menos otro tipo de apoyo. O sea, eso no puede ser, eso hay que tomárselo en serio. O sea, los policías como los maestros deben de ser los funcionarios que gocen de las mejores prestaciones del país, en el país como funcionarios públicos, y dignificar esa profesión. Esa es una de las cosas que no se ha hecho y tenemos rápidamente el compromiso de hacerlo. Luego, vuelvo a lo que decía hace un momento, la inversión
en las comunidades. Inversión para mejorar barrios, para mejorar infraestructura social, para que hayan escuelas dignas donde puedan estar los niños y niñas para que no estén en la calle. La inteligencia policial, el apoyo ciudadano, la participación de la empresa privada. El país está gastando, Nacho, estamos gastando, esto se ratificó con el estudio que se hizo en el Asocio para el Crecimiento con Estados Unidos, el 10% del PIB se destina a seguridad, para nada. El 10% del PIB supera 2.000 millones de dólares que sale del bolsillo del país. Entonces, podemos reorientar recursos para tener un sistema de seguridad pública competente, confiable y fuera de la politiquería partidista. A ver, tú has dicho muchas cosas que me gustaría, digamos, ¿cierto?, ir aclarando. Y me gustaría quedarme en la PNC. Tú hablaste de una Policía Nacional Civil que trabaja en condiciones no adecuadas, que sobre todo no tiene infraestructura. En condiciones deplorables, vamos a decir. Lo que obviamente debe de motivar a cualquier agente policial. Hablaste también del problema de carrera funcionaria, que parece que también hay un problema ahí. Pero la PNC sigue siendo válida como está en términos de que solo basta apoyarla o hay que reestructurarla. Bueno, yo creo que hay que hacer mezcla de todo. Es decir, aquí han habido problemas de cambios importantes, decisiones que se tomaron en la reestructuración cuando llegó este gobierno. Decidió focalizar más a nivel de el espionaje dentro de la misma policía y a una especie de combate dentro de los grupos que venían, unos de la guerrilla, que son afines al frente, y otros que venían del ejército. Entonces, una especie de trastoque del sentido mismo de la policía. Entonces, por andar peleando esas cosas, que ese fue en la época del ministro Melgar, que hoy es el asesor del candidato del frente, en esa época lo que sucedió es que la policía perdió operatividad. Entonces, eso que está señalándose es importante porque una policía desmotivada, una policía que le aumentaron 4.000 efectivos más, pero resulta que de los 4.000 efectivos lo que tenemos es una policía sin presencia. Entonces, así no se puede pensar. Es decir, uno de los elementos importantes de cualquier plan de seguridad es que la policía debe ser policía, debe dejar de ser ese hecho fantasma. Hay quejas reiteradas en las comunidades que esté el puesto de policía, pero resulta que a 3, 4 casas está la casa destroyer. Y la policía sabe que está la mara allí, sabe que actúan los mareros allí, pero simplemente no hacen nada. Y no hacen nada porque simplemente tienen temor si meten y matan a alguien y resulta que los meten presos, o simplemente se sienten muy débiles frente a la capacidad de fuego o la venganza de la misma pandilla en relación a que son más que los miembros de la policía. Hay una cantidad de problemas de ese tipo. Pero por otro lado no hay un sistema de administración en función de eficacia. Es decir, los jueces, los comisionados de policía no son evaluados en función de una línea de base cuando llegan al puesto y si esa línea de base mejora o desmejora. No hay un incentivo para ser buen policía. Entonces, eso es lo que Facundo señala. Tenemos que, si tú piensas, no hay en el país empresa que tenga 24.000 empleados. No hay. Pero la policía lo tiene. Y sin embargo tiene directores que no saben de administración. El gerente administrativo y financiero de la policía es un ejecutivo de 3er o 4er nivel. Pero estás hablando de la logística de 24.000 personas que necesita uniformes, colchonetas, alimentos, botas, armas, balas y control, estadísticas. Es decir, hay una cantidad de cosas que requieren manejo eficiente. Tomárselo, como dice Facundo, en serio. Me quedo con eso. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, vimos la policía y quisiera, digamos, cierto, ir perfilando algunas cosas que se dijeron en la primera vuelta en relación a lo que era el mensaje de seguridad del candidato Norman Quijano. Y se habló de militarizar la sociedad,
cosas que me gustaría, digamos, que se aclararan un poco más o entrar en detalle, y la otra que también se habló de la creación de granjas militares. ¿En qué queda esto? Vamos a ver. Porque sin duda hay un cambio de lenguaje, a lo menos de lenguaje, en la parte publicitaria entre la campaña primera vuelta y la campaña segunda vuelta. El mensaje es claro. Norman lo dijo desde un inicio: no voy a negociar con criminales. Vamos a priorizar la inversión social en barrios, ya lo hemos hablado con Miguel Ángel, Simán. El gobierno de Norman está en perfectas condiciones de poner una contraparte de 100 millones de dólares como capital inicial para invertir en los barrios pobres. El tema del hacinamiento. Hay que terminar con el hacinamiento inhumano que existe en las cárceles. Y para eso hay que adecuar instalaciones públicas donde se combine producción, educación, recreación, cultura, donde las personas que están cumpliendo una condena y no son una amenaza inminente a la sociedad, puedan estar en condiciones totalmente distintas a las que están ahora. O sea, este equipo no está aquí para seguir haciendo las mismas cosas que se hicieron o volver al pasado de la mano dura a la mano super dura, o el discurso del actual gobierno de decir una cosa y no hacer nada. Vamos a retomar el plan que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó Salvador Samayoa, inició hace años y que este gobierno lo dejó abandonado. Y por esa razón le hemos pedido a Salvador Samayoa que se integre en este esfuerzo, y él ha aceptado de buena gana ser parte de todo este esfuerzo junto con Norman, junto con Chico. Ok, pero en relación a militares en la sociedad, se habló de la creación de un comando nacional, que incluso dijo el presidente: yo mismo lo voy a encabezar. Es el Consejo ¿Cuál Nacional? es la idea? Ahí decía una idea. Es el Consejo. ¿O esa idea ya no está? Es el Consejo que Norman anunció ayer. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que el candidato de Arena anunció ayer, en el que estábamos el general Corado, Francisco, Miguel Ángel Simán, y otro conjunto de personas, en el cual también colabora Salvador Samayoa. ¿Pero qué es? O Ahora, sea, espérame. Acordemos que era un comando militar. No. Aquí es el tema de usar palabras militares para hablar de cosas operativas para que se entiendan. De lo que se hablaba en el plan es de crear una especie, y este lenguaje militar, de Estado Mayor, pero a lo que se quiere referir realmente es a roles definidos en una estructura de mando centralizada que permite una coordinación institucional correcta, porque el rol de los estados mayores es, por ejemplo, hay un encargado de logística, hay un encargado de inteligencia, hay un encargado operativo, hay un encargado... Es decir, hay roles que se tienen que hacer y deben coordinarse en una misma cabeza. Lo que Norman explicaba, es decir, el candidato decía, era: necesitamos tener una cabeza central en el presidente para que toda la estructura del Estado público trabaje en una misma línea. Yo te voy a decir algo: para un ministro, a mí que me tocó ser ministro, es muy difícil llegar donde sus pares, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Salud, el ministro de Educación, y darle una orden, porque simple y sencillamente no me va a hacer caso. Al presidente le hace caso, pero eso implica que el presidente ha tomado una decisión de organizar en el eje de seguridad todas las fuerzas del Estado, por un lado. Y en el tema de la militarización, que también es importante señalar, la figura que se trataba de plantear en ese caso es que el presidente tiene una facultad constitucional que no se ha utilizado. Los presidentes no han querido enfrentar el problema con la magnitud correcta. Y es que la Constitución plantea que cuando la realidad de la seguridad pública o la seguridad nacional excede las fuerzas normales de la seguridad pública, el presidente puede declarar ese exceso, y al declararlo, la facultad le autoriza, la Constitución le autoriza para que pueda hacer uso adicional de fuerzas a las de seguridad pública, que es la policía. Esto es un tema que tiene que ver con los acuerdos de paz.
Pero no estamos hablando de los patrullajes conjuntos, no estamos hablando del estado de sitio, estamos hablando de un uso masivo de todas las fuerzas del Estado, y Estado, entiéndase, municipios, el CAM, la Fuerza Armada, la policía privada. ¿Qué porcentaje de la Fuerza Armada actualmente colabora en materia de seguridad? No conozco la cifra, pero no creo que pase del 20%. Del 20% de la Fuerza Armada. Creo yo. O sea, hay una buena cantidad de efectivos de la Fuerza Armada que pudieran también sí, pero tienen, está la Fuerza Armada, está la Reserva, que está allí disponible también, tenemos el CAM, tenemos la policía privada, todas las policías privadas pueden jugar un rol de seguridad. Yo no digo de que anden en las calles capturando gente, pero sí pueden jugar un rol de coordinación con la policía. Es decir, tenemos un rol que jugar todos en esto. Entonces yo creo que una responsabilidad de un líder que se tome en serio la seguridad, dice, bueno, voy a usar toda la facultad jurídica que me da para usarlo todo. Si a eso tú le llamas militarizar o es una figura metal, no digo pues, pero... Eso lo dijo Norman. De acuerdo, pero eso lo que quiere decir es, vamos a superar esa línea que dice que la única que hace seguridad pública es la Policía Nacional. Ok, hace poco, Norman Quijano habló de granjas militares, que eran granjas en las cuales a los jóvenes en riesgo se le iba a llevar para recibir una instrucción tipo militar y que el gobierno acaba de inaugurar una granja de rehabilitación para jóvenes en conflicto en el Vasco, creo que con un costo de $9 millones, creo que costó. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? No, qué bien que este tipo de acciones, digamos, se lleven a cabo, porque eso permite. Ese es el tipo de acciones que permiten ir saliendo del hacinamiento inhumano. Se pueden hacer incluso inversiones de más bajo costo que la que ellos han hecho. No hay necesidad de un costo tan alto. Se pueden, lo hemos discutido, acondicionar instalaciones públicas que ya existen, predios públicos que ya existen, para combinar, como decía al inicio, actividad productiva, educación, capacitación, cultura, deporte, recreación, para aquellas personas que no son una amenaza inminente a la sociedad. O sea, las celdas, las rejas deberían de estar destinadas exclusivamente para quienes constituyen una amenaza inminente para la sociedad. El resto, nosotros creemos que pueden haber otras medidas que no pasan por el hacinamiento inhumano que ha llevado este gobierno a las personas que están cumpliendo una pena. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Quiénes, por ejemplo, podrían salir de las cárceles para evitar el estacionamiento? Mira, por ejemplo, se ha venido hablando de hay personas mayores de edad con enfermedades terminales. Perfectamente, aquí habrá una separación de seguridad pública con el Ministerio de Justicia, pero perfectamente esas personas puede haber, digamos, algo distinto a que estar en esas condiciones. Hay muchas personas que están detenidas por delitos menores, totalmente menores. A ver, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención que incluso hasta, digamos, se hacen reportajes de televisión de como si fuera, digamos, una labor importante de la policía, donde al final se termina, digamos, se persigue, se captura y lo vi hace pocos días atrás, a un par de consumidores de marihuana. Exactamente, de marihuana, o gente que llevaba una gallina, o gente que llevaba un racimo guineo, y que al final no tuvo nadie, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría lo defendió, y llegó alguien y dijo, este me la paga. En cambio, muchos que deberían de estar purgando penas, gozan de impunidad. Y esa es una de las cosas que queremos trabajar, Nacho, una coordinación interinstitucional con el Ministerio Público. ¿No se ha hecho ahora esa coordinación? Mira, los márgenes de impunidad que hay en el país son enormes. Y por eso tenemos el nivel de inseguridad y violencia que tenemos, no nos engañemos. Y la impunidad se genera desde arriba. Ok.
Vamos al corte. Me gustaría hablar en el próximo bloque de lo que muchos han dicho, de que nada es posible si aquí en el país no existe un acuerdo nacional de seguridad. Sería el tema para el próximo bloque. Ya volvemos. Esto es una cosa que se ha repetido muchísimo. No hay ninguna posibilidad de mejorar la situación de inseguridad en el país si no hay un acuerdo nacional de seguridad entre todos los partidos políticos y el gobierno, obviamente. ¿Es posible? Bueno, mira, ¿O es una quimera? No, yo creo que hay un tema importante. Tenemos que entender que los hechos se manejan como hechos y se resuelven los hechos. El problema que hemos estado viviendo es que hay una visión previa, ideologizada de las cosas. Y eso hace que, por un lado, si quien gobierna es la izquierda, como ha sido este gobierno, ideologiza todas sus acciones a partir de un conflicto que ellos entienden que tienen con el ex ejército. Pero por el otro lado, cuando hay grupos de derecha dirigiendo las cuestiones, toda la oposición es a que si tú hablas de cumplir la ley, de ejercer la ley o de hacer la acción represiva de la policía, inmediatamente se destapan todas las luces de ellos de que ya vas a hablar de la Guardia Nacional o ya vas a volver a hablar de la PH y todas esas cosas. Mientras haya esa diferencia de enfoques, el que gobierna no puede hacer las cosas porque lo que tiene es una reacción. Yo recuerdo que este gobierno cuando llegó, cuando estaba el ministro Melgar, de viceministro estaba Henry Campos. Henry Campos es un abogado bueno, pero que estaba muy metido en el tema de los derechos humanos. Y era interesante que ellos llegaron con la lógica de la carretera de oportunidades, de la mano blanda, que había que hacer las cosas. Cuando la delincuencia les explota, porque ellos, los delincuentes, entendieron eso como un permiso, cuando la delincuencia les explota, a todo el gabinete ese le era un problema hablar de que la policía cumple un rol represivo de la fuerza legítimamente usada. Y era tal el problema que no lo podían decir, que empezaron a usar eufemismos como vamos a hacer una política de control del delito. Control del delito no es más que decir vamos a hacer que la policía que capture a los delincuentes. Esos enfoques, esa diferencia de enfoques, ese manejo que se traduce después a una discusión en el Congreso, que las leyes no salen bien, no se pueden discutir en la forma que se tienen que discutir, eso afecta en la forma práctica cómo manejar las cosas. Entonces, superar eso me parece es importante. A eso llamémosle un acuerdo nacional. ¿Establecer una sola visión nacional? Es que yo creo que es importante o es muy difícil, hay visiones muy dispares en este momento. Es que es lo que pasa. ¿O crees tú que la experiencia de que ambos partidos han gobernado? Bueno, ojalá que ahora ya gobernaron, sea posible establecer una cosa a partir de hechos. Porque lo que pasa es que yo recuerdo que las discusiones eran, por ejemplo, cosas como esta. Los delincuentes, decía la gente del frente, los delincuentes son pobrecitos porque son víctimas del sistema capitalista, inhumano, atroz, voraz. Entonces, claro, dentro de esa perspectiva no hay solución en el marco de seguridad, porque los delincuentes todos son víctimas, sean psicópatas, sean lo que sea. Pero si lo manejamos como que es un fenómeno de delincuencia, y lo que tenemos es que controlar un fenómeno de delincuencia a partir de decisiones prácticas bien concebidas, seriamente pensadas, como dice Facundo, pues hombre, yo creo que la cosa puede ser totalmente diferente. En el mismo sentido, me recuerdo cuando el que era ministro de Seguridad, Hugo Barrera, planteó la organización de los barrios, de los vecindarios, y que la gente se organizara, no para defenderse, para tener armas, sino que para, digamos, servir como testigos y colaborar con la policía. Todo el mundo le cayó encima, me recuerdo que eso... Todo el mundo de izquierda le cayó encima. Le cayó encima. ¿Eso es posible hoy día? O sea, porque uno ve, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, ¿por qué en Nicaragua existe una seguridad mucho mejor que la nuestra? Muchos dicen que en gran parte es por la relación policía-ciudadanía, barrios, y que en los barrios la gente se protege, ¿no? Y en conjunto con la policía. Es que es muy sencillo, mira, en la actualidad hay policías que dicen, ¿yo para qué persigo este marero si es posible que esté en la tregua? Y entonces
vienen y me van a castigar a mí, así que mejor no lo toco. O sea, este gobierno lo que ha hecho es un conjunto de ocurrencias. Sería bueno, Nacho, que estamos hablando de este tema, que el candidato del FMLN no solo lanzara ideas generales, sino que nos dijera a todos los salvadoreños cuál es el equipo de personas que va a encabezar el tema de seguridad pública si tiene el chance de ganar, para que todos sepamos a qué atenernos. Como nunca se tomó en serio, entonces lo que tuvimos fue un conjunto de ocurrencias, y hay que decirlo con toda franqueza, la creación de grupos bajo un mando centralizado, de grupos en las comunidades bajo un mando centralizado, no es una política adecuada, porque pueden ser perfectamente manipulados para politiquería partidaria. En eso hay que tener mucho cuidado. Pero los ciudadanos, ahí están, mira, ya decía el doctor, ahí están los CAM de las municipalidades. Perfectamente pueden tener un rol, una competencia para cooperar en la seguridad pública. Las agencias de seguridad privada que están ahí perfectamente pueden tener pueden dar una contribución. ¿Hoy no colaboran? Yo veo que en absoluto. En algunos municipios se colabora. Los CAM sí, pero por una iniciativa en Antiguo Cocatlán, donde mejor se hace, es lo que estoy hablando es por una iniciativa de este municipio, pero no responde a una política institucional. Esto perfectamente se puede convertir en una política institucional, igual que la protección de las escuelas. Están los consejos educativos de cada escuela que perfectamente también pueden dar una contribución para que los alumnos, las niñas y los niños tengan un ambiente mucho más seguro. Si nos tomamos en serio el tema y se aplican medidas encaminadas a aplicarle la ley con toda la rigurosidad del caso a quienes ordenan y ejecutan acciones violentas que van contra la integridad física y moral de las personas, o las extorsiones, por ejemplo, en coordinación con el Ministerio Público y asegurándose que a la hora de juzgar estos individuos, las pruebas están debidamente sobre la mesa, para que no le quede chance a ningún juez de decir es que no tenía las pruebas debidas a la hora de juzgar. Todo esto, junto a la inversión de barrios, junto al esfuerzo para que niñas y niños estén de sol a sol en la escuela, no en la calle, en una escuela en condiciones dignas, donde haya deporte, cultura, arte, alimentación. Eso perfectamente, hay dinero. En el plan que ha trabajado Miguel Ángel Simán, el Plan País, perfectamente se sabe que hay dinero para invertir en toda esta política. Y terminar con el hacinamiento, como ya lo dijimos hace un momento. No puede seguir de manera inhumana el hacinamiento. Y los estímulos a la policía, el escalafón debidamente, el equipamiento, los salarios, ellos, los policías, hombres y mujeres, igual que los maestros y maestras, tienen que ser los funcionarios públicos que gocen de las mejores prestaciones y dignificar ambas profesiones. Ok, pero no le siento optimismo en la posibilidad del acuerdo nacional. Es que hay que sacar la seguridad pública de la política. ¿Este debe ser una cosa del gobierno o necesita tener en los demás partidos principios básicos de entendimiento? Hay que caminar, Nacho, hay que dar pasos en firme. O sea, yo no creo que haya una fuerza política que se oponga a darle las mejores prestaciones que el Estado y la sociedad puede darle a la policía o a los maestros. No veo a nadie oponiéndose a eso. Espero que nadie se oponga a que quienes son una amenaza cotidiana para la integridad de las personas, se les aplique la ley con toda la rigurosidad del caso. Y como decía el chico hace un momento,
este gobierno manipuló dentro de la policía a los grupos para mantenerlos confrontados. Hay que terminar con esa confrontación inútil y procurar que el país tenga de verdad una policía competente, confiable para todos sin excepción. Ok. Chicos, tengo un par de minutos. Si Yo creo que sí se puede, pero es una cuestión del presidente. Es decir, han habido momentos en el país que hemos logrado acuerdos importantes por unanimidad en el Congreso. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo la depuración de la policía, cuando se dio la ley orgánica de la Oficina de Inteligencia de Estado. Es decir, han habido casos en que se ha logrado todo ese esfuerzo. Implica, eso sí, una decisión del presidente. El presidente tiene que estar claro de que como primera instancia debe buscar los consensos necesarios. El presidente al principio de su gobierno sí hizo un par de veces. El problema, como dice Facundo, si tú viste, hablaron de que tenían un plan de seguridad. Y hicieron unas presentaciones en cada presidencial de PowerPoint como que tenían un plan. Pero nunca la ciudadanía, y tu servidor es uno de los que ha seguido muy de cerca el problema, nunca pudimos ver el plan del gobierno, nunca. Es obvio que hay cosas que no se van a contar, por ejemplo, cómo se va a tratar cierta estrategia o cierta táctica, pero hombre, los lineamientos principales del plan, para dónde va orientado, los principios filosóficos del plan, ninguna de esas cosas se presentó nunca. Y disculpe, chicos, además es claro que les temblaron las piernas a la hora que tenían que tomar decisiones claras. Y hay una cosa tan importante como esta. Si tú ves para atrás este gobierno, te vas a dar cuenta que tuvo 3 gabinetes de seguridad y 4 movimientos de política en seguridad. La mano blanda del gabinete Melgar, la mano militar del gabinete Munguía Payés, la mano de la tregua del gabinete Munguía Payés y la mano de ver cómo rescato las cosas del ministro Perdomo. Entonces, has visto todo un tema así durante 5 años. Entonces, claro, así no se puede resolver el tema. Okay. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Buenas noches, Francisco Bonilla, cuéntanos qué dicen los amigos televidentes esta noche. Con el mayor de los gustos, señor Castillo. Mauricio Arias dice a través de Facebook: ¿mantendrían al ejército apoyando a la Policía Nacional Civil contra la delincuencia? ¿Bloquearían señal de celulares cerca de penales? Oscar Martínez dice: muy buenas noches, estimados panelistas. ¿Cuáles son los ejes centrales de la política de seguridad ciudadana en el eventual caso de un gobierno de Arena? Dice Yolanda Ventura que digan de dónde van a sacar el dinero de tantos proyectos que ofrecen, y si van a recortar presupuesto, que digan a qué instituciones lo van a recortar. No queremos que se vayan por las ramas, hablen claro, y qué van a hacer con el problema de contrabando en los centros penales que tienen computadoras y Facebook. Vladimir Zúñiga dice: don Nacho, saludos y éxitos. Pregunto a don Facundo, ¿qué lo motiva a integrarse al equipo del doctor Quijano y qué propone personalmente? José Martínez dice: por favor, Nacho, pregúntele a Facundo a qué se debe ese cambio de pensamiento de izquierda a centro y luego derecha. Jaime Martínez, el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, dice: aún hay limitaciones en la Policía Nacional Civil, pero el gobierno actual ha hecho mucho más por policías que los anteriores. Ascensos, respeto, pide Jaime Martínez. Tomás Baires dice: otro cambio de discurso. Norman hablaba de militarización, ahora de inclusión y refuerzo de la Policía Nacional Civil. Néstor Mata dice: además deben de haber reinserción a los que están en conflicto con la ley. Emilio Monterrey dice: lo que necesitamos es que vuelva la mano dura, pero para poner disciplina en la PNC. Jorge del Cid dice: Arena puso a miembros del COEN a dirigir la Policía Nacional Civil. ¿Eso no es partidizar la seguridad pública? Pregunta. Vamos al estudio para respuestas. Ok, ¿quién quiere empezar y por dónde? Bueno, yo comienzo con la última, porque creo que hay que recordar que ese fue el gobierno del presidente Saca. En el caso del presidente Saca, que era de Arena, pero hay que recordar que allí sucedieron una serie de cosas que en Arena no era lo que sucedía normalmente. Era la relación de funcionarios de gobierno en el COEN. Ese fue un caso muy específico y no responde a la política histórica de Arena.
De hecho, yo quisiera recordar un tema personal. Cuando este servidor se incorpora al COENA, duró un par de semanas en el cargo, era ministro de Gobernación, solo para poner en orden las cosas, y luego renuncio y me incorporo al COENA, porque siempre se ha considerado que es incompatible estar en el COENA y a la par en un cargo del gabinete. O sea que creo que es injusto cuando alguien dice que cómo es eso, que Arena como historia ha hecho eso no es correcto. Ok. ¿O había otras preguntas? Bueno, sí, el ejército seguirá colaborando. Vamos a procurar que su contribución sea lo mejor cualificada posible. No solo, digamos, el ejército, por ejemplo, puede contribuir mucho en la zona rural, más que en la zona metropolitana, para decir, pero el ejército puede dar aún más contribución que la que está dando, sin aumentar presupuesto, pero mejor cualificada. Luego, el dinero sale en parte de ahorro. Cuando estamos hablando de dinero para inversión en barrios, estamos hablando de un fondo semilla. Sabemos que hay muchos ofrecimientos de la comunidad internacional, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de muchos otros países que quieren colaborar para enfrentar de raíz el problema, no de manera cosmética. Porque este gobierno lo ha enfrentado de manera cosmética. No es sostenible lo de la tregua, no nos engañemos, eso no es sostenible. Se necesita ir al fondo del problema de la impunidad, evitar que los jóvenes tengan como única opción ingresar a una pandilla, generar oportunidades. ¿Y cómo no va a haber dinero para la seguridad y para la educación si son los dos temas más importantes? Ahora pregunta si esto sería recortando el presupuesto a otros ministerios o instituciones. No hay que recortar. Hay que hacer crecer la economía. Para hacer crecer la economía hay que apoyar a quienes están trabajando en la micro, la pequeña, la mediana empresa y generar un clima capaz de atraer la inversión extranjera al país y promover más inversión nacional. Eso es perfectamente alcanzable. Este gobierno decidió pelearse con los inversionistas y tenemos lo que tenemos. O sea, la generación de empleo, la inversión en educación y la seguridad pública son las tres apuestas principales del gobierno de Norman Quijano. ¿Yo qué hago aquí? Alguien preguntaba qué hace Facundo Guardado ahí. Que Facundo pasó de izquierda a centro izquierda, ahora a la derecha. Mis opiniones... Hay otras opiniones que mandaba un amigo televidente un poco más duras. No sé si querés responderlas. Traidores. No tengo ningún problema. Las personas, digamos, yo respeto el criterio que tiene cada quien mis opiniones sobre el tema de seguridad pública han sido ampliamente conocidas a lo largo de los años. Las conoce todo el mundo que ha leído algo, digamos, o me ha escuchado en algún momento. La conocen los dirigentes del FMLN, la conoce Salvador Sánchez Serén, la conoce Norman Quijano, y pues sí me siento satisfecho, digamos, de que Norman dice: Facundo, confío en ti y quiero ponerte al frente de este gran esfuerzo, y yo lo he aceptado, Nacho, y creo que estoy aquí para que en el país no se sigan haciendo ocurrencias, para que nos tomemos todas las fuerzas políticas. Pero yo creo que esta es la elección donde tenemos más gente, digamos, que ha cambiado, o no sé si ha cambiado, o están en posturas diferentes, porque también hay muchísima gente que era de Arena y que hoy día está muy cerca del FMLN, o colaborando con el FMLN. Qué bien. Así que... Qué bien, o sea, no debería de extrañar, digamos, pero digo, estoy aquí para que tomemos en serio el tema de la seguridad de una vez por todas, y para no repetir los errores del pasado. Había otra pregunta en relación a la señal de telefónica en los penales, y yo me diga la risa, porque estaba leyendo cabalmente el diario de hoy día, donde se hablaba de que se estaban haciendo... Computadoras. Se estaban tratando de hacer algo para evitar la señal en los penales. Eso ya es viejo, ya viene... ya pasó gobierno y el anterior y no se ha hecho nada. Es que por eso es importante lo que hemos hablado del liderazgo del presidente. Y Norman en eso ha sido muy, muy claro.
Y cuando él hablaba del Estado Mayor bajo guía presidencial, él se está refiriendo a que va a haber un compromiso del presidente, porque es que, ¿cuál ha sido el problema para bloquear las señales? Que las compañías telefónicas le suben el voltaje a la señal porque los vecinos de la zona no reciben el teléfono por los bloqueadores. El resultado es que se saltan los bloqueadores. En lugar de llevar esto a una discusión política en el Congreso, el gobierno lo ha querido manejar con negociaciones con las telefónicas. Pero en las telefónicas hay intereses vinculados con el presidente. O sea, el presidente cada decreto que tuvo que ver con cambios de las telefónicas lo vetó, porque él tiene un compromiso personal con algunos de ellos. Pero el punto para mí es que un presidente comprometido en este tema, como el de Honduras, da un decreto y se bloquea. Bueno, por ejemplo, y el caso de Honduras que estableció la ley seca los días domingos completos desde las 6 de la mañana. No sé si eso le va a servir, no sé si eso le va a servir, pero el punto... Lo que hablar de ley seca, no. Sí, él habla de ley popular seca. ley seca. Pero francamente nunca nos lo hemos planteado. No, yo creo que ese es un tema que hay que discutirlo. Sí es cierto y hay que señalar que de los días de más incidencia delincuencial son los días de fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo, que tiene que ver probablemente con consumo excesivo de alcohol. Ok, había otro amigo inteligente que hablaba, decía, mano dura en lo que es disciplina del PNC. Es que cuando Facundo habla de cumplimiento de la ley, ¿verdad?, es la forma correcta de plantear el tema. No es un tema de mano dura, es un tema de que simplemente no se va a permitir que funcionario alguno en materia de seguridad deje de cumplir la ley, ya sea para hacerla cumplir o para cumplirle el mismo. Yo entendería que eso es la expresión más clara de mano dura, si le quieren llamar así. Sí, ser estricto en el cumplimiento de la ley. O sea, no, nada de negociaciones con criminales. O sea, los criminales tienen... No, esto se refería al interior de la PNC. Es que también ahí pueden haber criminales, ¿y por qué vas a negociar con ellos? Ok. ¿Le falta disciplina a la PNC? No, le faltan estímulos. ¿Estímulos, no disciplina? Una mejor organización. Yo creo que también disciplina. También una mejor organización, pero no puede demandar. Cuando uno ve policías cuenteando señoritas en la calle, fumando. No le puede demandar disciplina a una fuerza que no tiene el suficiente estímulo, una fuerza que el gobierno actual ha dejado abandonada. Yo respeto la opinión de Jaime, el director de la academia. Bueno, la opinión de Jaime también. Jaime, los hechos son los que son. Yo invito a Jaime que dé una caminadita por las delegaciones policiales y que le tenga, digamos, la paciencia de preguntarle a los agentes en qué condiciones ellos hacen su trabajo, y posiblemente tenga otra opinión. Bueno, le agradezco que hayan estado esta noche, tanto a Francisco Beltrán Galindo como a Facundo Guardado, gracias. Este tema es tremendamente importante y obviamente siempre lo estamos tocando. Gracias nuevamente. Gran gusto, Nacho. Amigos televidentes, lo espero mañana jueves a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pase muy buenas noches.